Ujú, Y para el alcance de esos objetivos, pues la estrategia pedagógica es clave. Es ujú, fundamental porque obviamente, como usted lo menciona, la estrategia lo que va a permitir es alcanzar esos objetivos. Y en la medida en que alcancemos esos objetivos, pues nos podemos dar por bien servidos de cumplir por un lado lo que nos pide la ley, pero por otro también el avance institucional del desarrollo institucional. ujú, Ahí habría que mirar, profe, que es un aspecto de mejora, y creo que este espacio nos servirá para eso, evaluar qué tanto se logró ujú, en el alcance de esos objetivos. ujú, Y ya eso implicaría no solamente una mirada cualitativa, holística del desarrollo al alcance de esos objetivos, sino también cuantitativa. ujú, Y esa visión cuantitativa se apunta hacia el alcance de unas metas, ujú. que es lo que definíamos nosotros. La estrategia pedagógica quede condensada, quede registrada más bien las metas institucionales, las siglas, Ujú, los objetivos, son objetivos específicos que permiten al mensaje general, ujú, pero no tenemos todavía como unas metas precisas ujú, que nos puedan generar los indicadores ujú. que nos permitan evaluar de manera cuantitativa el logro de esos objetivos. Esa Así era la es. pregunta que quería hacer para efectos de la conversación. Eso, muchas gracias, Carlos. Y Carlos tiene razón y es un apunte que también compartimos. Al final lo vamos también a repetir esta idea de Carlos y es que hay una evaluación pendiente, ¿cierto? Que ojalá utilice herramientas cuantitativas, unas rúbricas para evaluar la consecución de metas, ¿cierto? Con indicadores claros, como dice Carlos. Entonces compartimos plenamente esa idea que Carlos nos expone. Así es. Profe, buenos Buenos días. días. Bendiciones de la para cada uno de ustedes. Ujú, Profe, bueno, ahora como que usted acaba de mencionar sobre lo de la estrategia pedagógica, eh, entonces en la parte académica, donde nos evalúan el enfoque metodológico, estaríamos entonces hablando de la propuesta pedagógica, de la estrategia pedagógica. ajá. Pues mire, aquí les voy a Porque decir, me mencionan, porque si no evalúan un enfoque, entonces estaríamos hablando en ese enfoque sobre la estrategia pedagógica. ajá, bueno, allí la respuesta es la lámina que sigue. Y es, aunque no escogimos un enfoque al inicio, no estamos diciendo que no se va a escoger ni que no se vaya a definir, pero lo que sí estamos diciendo es que la manera en la que llegamos a él es diferente a cómo normalmente en los colegios se escogen los enfoques. Es decir, el camino que nosotros desarrollamos fue un camino que es diferente al que normalmente ocurre, ¿cierto? En los colegios se escoge una teoría y luego se piensa cómo va a ser la práctica, se escoge una filosofía y luego se ve cómo se operativiza, se escogen unos teóricos de la institución y luego se lleva a los maestros para que consuman esa teoría. Aquí hicimos lo contrario y lo que vamos a exponer cómo fue. Y es, arrancamos de la práctica y el saber de los compañeros, de sus ideas, para luego mirar cuál es la teoría que en ella se puede marcar o que construimos de la institución. Arrancamos del operativo, de lo que se hace en realidad, de lo que sabemos hacer para luego filosofar sobre eso que es operativo. Arrancamos del saber y la experiencia de los sabedores, de los profesores, para luego ir a los teóricos. ¿Sí? Entonces, enfoque en este momento no tenemos todavía, podemos decir que nuestro enfoque es X, ¿cierto? No le hemos dado un nombre, un término, ni lo hemos definido ni conceptualizado. Pero lo cierto es que ya tenemos elementos suficientes para saber que el enfoque que vayamos a escoger o construir es construido plenamente desde la institución y su equipo docente y no es un elemento traído externo afuera e implantado a la institución, ¿cierto? Entonces, la estrategia pedagógica nos lleva al enfoque, al modelo, a la gestión que vayamos a identificar, ¿cierto? Y que todavía, y no sé si nos es obligatorio escogerlo, pero en caso tal de que haya que escogerlo, como lo que va a entender Marinela, ya podemos hacerlo desde nosotros, ¿cierto? En consideración de nuestros objetivos, de lo que hemos encontrado, ¿cuál sería? Bueno, Sí, creo que tenemos que tener claro ese punto porque nos evalúan eso, profe. uh -huh, En las actividades académicas. En el segundo punto, el segundo componente del diseño pedagógico curricular, entonces veo viable que sí, no sé, para el año entrante o cuando ya tengamos bien
pedagógica, pero sí tendríamos que entrar a secuencia porque no la evalúan en el PBI. Listo. Bueno, vamos a contar cómo fue el proceso de construcción de la estrategia pedagógica. Todo arranca con una pregunta, ¿cierto? Todo inició con una pregunta. Teniendo ya los objetivos institucionales, la pregunta que hicimos fue a todos los maestros, ¿qué ideas se nos ocurren o qué ideas se les ocurre para que los estudiantes logren los objetivos específicos de nuestro horizonte institucional? ¿Cierto? Una pregunta suficientemente concreta y suficientemente abierta para que los maestros dieran todos sus aportes. Esa pregunta generó una lluvia de ideas que nos generó 148 ideas de los maestros. Aquí en este documento de Google que les compartimos en la presentación, van a encontrar un documento, que de este es un pantallazo, donde recogemos las 148 ideas de los profesores sobre cómo lograr los objetivos institucionales. ¿Cierto? Avistamiento de aves, apoyo de Corpo Guajira, salida de campo, campañas de protección animal, tenencia en el festival, etcétera, etcétera. 148 aportes de los compañeros. Yo no recuerdo muy bien la estrategia cómo fue, creo que lo hicimos aquí a través de en manuscrito y luego los transcribimos, ¿cierto? En el Excel. ¿Qué sucede después de tener las 148 ideas de los compañeros? La identificación de las categorías en las que se podían agrupar esas ideas propuestas por los docentes, ¿cierto? Entonces, esas 148 ideas que teníamos, empezamos a encontrar sobre qué hablaban. Entonces, encontramos que algunos hablaban de metodologías didácticas y actividades en aula. Otros hablaban de evaluación, otros hablaban de uso de recursos, otro de aprovechamiento del contexto, otro de aprovechamiento de la cultura y el saber del territorio, otro hablaba de la relación entre los estudiantes, otro hablaba del apoyo a estudiantes con dificultades, otro hablaba de los espacios del colegio, otro hablaba del currículo, etc. Entonces, una vez identificadas las temáticas principales, aquí en este documento de Excel lo ven como ejemplo, marcamos cada idea en relación con cuáles de esas temáticas trataba. Entonces, por ejemplo, aquí dice uno, preguntar a los estudiantes sus intereses y gustos para apoyar en ellos las tareas y actividades que se le dejan. Entonces, bueno, esta idea marcaba en evaluación, marcaba en uso de recursos, marcaba en aprovechamiento del contexto, marcaba en saber del territorio, marcaba en relación docente-estudiante, etcétera, ¿cierto? Marcaba en varios. Habían otros que solamente marcaban en uno. A ver, por ejemplo, bueno, este marca en dos. El que dice, el colegio indaga por el apoyo que tiene el estudiante en casa para sus estudiantes, para sus estudios. Marcaba en dos, en rol del acudiente y en rol del directivo, ¿cierto? A ver, escuchamos por aquí mensajes. Lluvia de ideas por sesión virtual Meet, dice Carlos. Ah, bueno, qué bien. Carlos dice antes a ese, Carlos Alberto dice, una forma, diría yo, disruptiva en este tipo de proceso. Me parece excelente ese método, muy real y coherente con la filosofía institucional. Comparto también lo que dice Carlos. A mí me parece que la estrategia pedagógica que finalmente sale para la institución se ve reflejada de la mejor manera en este mismo método que usamos para construir la estrategia metodológica. Es decir, al final coincidimos en que queremos que haya participación, diálogo, llegar a acuerdos, metodologías de tertulia, etcétera, y creo que el mismo proceso de construcción de la estrategia pedagógica es un reflejo de la dinámica que queremos en la institución, de la estrategia pedagógica que finalmente se propone. En cuanto a lo que usted decía ahorita, y pues lo decía Marinela, a diferencia de, bueno, todo lo que usted mencionaba, es importante resaltar esto, ¿cierto? Que dentro de la estrategia y de la manera como empezamos a construir puntos, ya a medida que estamos manifestando lo que está en la propuesta, en la que están diciendo cuál va a ser el enfoque. Usted acaba de decir aspectos, pues obviamente los que marcan la estrategia y que son los que se deben de tener en cuenta en el enfoque. Debe tener en cuenta
Entonces ahí pues están dando lineamientos que precisamente lo que se buscó con la estrategia se aclaró para poder determinar un enfoque. Entonces, pero a medida que, pues ya que cuando se ya define que ya estará más clara la estrategia, pues da la comisión de manera general, porque de hecho ya la conocemos, pero cuando ya termine, pues allá vamos a tener sin necesidad de tener una discusión de que esto aquí apunta, como que ya listo, tenemos claro cuál es el enfoque al que nos debemos implementar como institución, ¿cierto? Entonces, tener claridad en cuanto a eso. No es que ahorita vaya a ser el conflicto y entonces cuál enfoque, no es que la estrategia ya lo está diciendo. Debe ser dialogante, debe permitir los círculos de palabra, por la interculturalidad. Entonces, ya el enfoque, la estrategia ya está diciendo cuál va a ser el enfoque. Sí, de acuerdo, compañera Francia, así es. Es decir, no nos vamos a adaptar nosotros a un enfoque. El enfoque que nos quiera tiene que adaptarse a nosotros, ¿sí? Es decir, no vamos a acomodar toda una realidad a una teoría que otro construyó. Ya a partir de nuestra propia realidad vamos a ver cuál es el enfoque que va a tener el placer de hacer parte de nuestra estrategia pedagógica, ¿sí? Porque ya ha sido una construcción colectiva, comunitaria. Entonces, así es. Y es posible, no sé, que el enfoque no podamos, no se pueda casar la institución con un enfoque, sino que de pronto sea híbrida, quizá, bueno, pero lo cierto es que, como lo dice Francia, los elementos que nos van a permitir definir, decidir por unos u otros marcos teóricos están aquí en la estrategia pedagógica, en las ideas que ustedes mismos dieron. Bueno, entonces, ya una vez con esas 148 ideas marcadas con las temáticas, categorías en las que coincidía, entonces el paso siguiente fue redactarlas. Entonces, esto también, allí en ese vínculo ustedes van a encontrar esos documentos, van a encontrar todos esos documentos porque a medida que se iba construyendo cada documento, se ponía en el grupo de WhatsApp y se invitaba a la edición, ¿cierto? Todos los documentos fueron públicos y puestos. Ah, súper. ¿Y dónde estará el de acá? Por eso pues no veo mi control. Aquí. Ah, sí, en su lugar, tío, si uno deja las cosas en su lugar, ahí las encuentra. Bueno, estrategia pedagógica de la IERSAR, categorías emergentes de la lluvia de ideas, ¿cierto? Y una suerte ahí de significado inicial. Comunidades de aprendizaje, entonces fue una categoría respecto a las comunidades de aprendizaje docente como estrategia de aprendizaje mutuo. La categoría de metodología recogía ideas respecto a las características de las metodologías de clase y elementos didácticos dentro del plan de las asignaturas. Cultura del estudio, entonces una categoría que recoge las ideas sobre la creación de una cultura de estudios en la comunidad educativa. Excelencia académica, ideas para alcanzar la excelencia académica en la IERSAP, etcétera, ¿cierto? Y allí, de nuevo, esos documentos siempre fueron públicos, puestos a merced de los docentes para que fueran editados y anotados, y por eso los podemos encontrar aún allí disponibles en el Drive. Bueno, los siguientes puntos fueron los siguientes. Ubicación de las ideas docentes en las categorías emergentes identificadas en el punto anterior. Es decir, si identificamos que había una categoría que era comunidades de aprendizaje, entonces había que llevar todas las ideas para ubicarlas en un texto dentro de ese título, comunidades de aprendizaje. Sexto, escritura de ideas implícitas o inferencias pedagógicas que sugiere cada una de las propuestas generadas por los docentes, ya ubicadas en sus categorías, ya explicamos ese punto aquí en la siguiente lámina. E identificación de ideas principales o temáticas a las que hace referencia cada inferencia pedagógica. Entonces aquí ya estamos pasando a otro punto y es el siguiente. Ya teníamos las ideas organizadas, categorizadas, pero recuerden ustedes que el camino que íbamos a avanzar era de lo práctico a lo teórico, del operativo a lo filosófico, del saber de los maestros de la vida real a la teoría, ¿cierto? Este punto ya nos va llevando a la teoría, es decir, luego de que pusimos las ideas en cada categoría, por ejemplo, en este caso comunidades de aprendizaje, o en la siguiente lámina fue cultura del estudio,
Esto lo hicimos con un libro de Excel, ¿cierto? Aquí en la parte de abajo van a ver que hay pestañas, hay una pestaña de excelencia, una pestaña de comunidades, una pestaña de cultura del estudio, una pestaña de metodología. En esas pestañas incluimos todas las ideas que pertenecían a esa categoría. Y el paso siguiente fue colocar en una columna al lado, que ustedes leen allí, ideas pedagógicas implícitas o a las que hace referencia. ¿Cuál era la idea pedagógica que llevaba esa idea de acción del docente? ¿Cierto? Entonces, la idea de acción, la idea de la lluvia de ideas del docente era salidas pedagógicas. Hay que ir aprovechar y llevar a los niños al río. ¿Cuál es la idea pedagógica que hay detrás de esa idea de acción? Que el río y el contexto de Palomino es potencialmente educativo y que permite una educación experiencial a partir de los elementos del territorio, ¿sí? Entonces, la idea de acción del maestro nos hace suponer que hay unas ideas educativas, pedagógicas detrás. Esas ideas pedagógicas fueron las que en esta segunda columna empezamos a proponer. Es que ya implica un avance de la idea, de la acción, de la práctica, a la teoría, a la filosofía, dijéramos, ¿cierto? Allí igualmente, allí encontrarán el documento de Google, que es un documento de Excel en Drive, donde ya aparecen las categorías con las ideas de acción y con las inferencias pedagógicas. Y el tercer elemento que allí leíamos, el punto número 7, que es identificación de ideas principales o temáticas a las que hace referencia cada inferencia pedagógica, es lo siguiente, estas ideas pedagógicas implícitas empezaron a hablarnos de otras subcategorías. Entonces aquí en comunidades de aprendizaje aparecieron por lo menos 4 subtemas. Habían ideas sobre comunidades de aprendizaje, pero que señalaban más el propósito de tener comunidades de aprendizaje. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la meta? ¿O hacia dónde íbamos con esto de tener comunidades de aprendizaje? Habían otras ideas que señalaban cuáles eran las temáticas que deben o que se proponen desarrollar, debíamos proponernos desarrollar en las comunidades de aprendizaje del colegio. Habían otras ideas sobre comunidades de aprendizaje que ya hablaban de la metodología del trabajo de esas comunidades de aprendizaje, cómo vamos a desarrollar las comunidades de aprendizaje, y otras que planteaban acciones puntuales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay una que dice acción, dice crear una revista de los docentes en las que podamos intercambiar nuestras experiencias pedagógicas significativas, visibilizar, ¿cierto? Y la inferencia pedagógica ahí es que hay una importancia en la escritura docente y en la visibilización de los saberes docentes. Allí la acción era buscar publicar, ¿cierto? Era una idea que genera una subcategoría de las comunidades de aprendizaje. Bueno, y eso pues lo hicimos con cada uno del resto de apartados, ¿cierto? Aquí en el cultura del estudio, entonces las subcategorías eran diagnóstico, realizar direcciones de curso con guías, la construcción de carteleras, aprovechar las izadas de bandera, el plan lector, la importancia de generar guías autocontenidas, etc. Bueno, entonces finalmente allí, o finalmente no, ¿cómo se avanzó allí? En un primer texto, la elaboración del primer texto implicó transcribir todas las inferencias pedagógicas dentro de cada categoría. Entonces aquí lo que estaba en el documento de Excel, aquí se convirtió ya en un documento de Word, en el que hubo una transcripción, simplemente copia y pegue, cultura del estudio, todas las inferencias pedagógicas acá. Entonces, importancia de que los estudiantes sepan técnicas y hábitos de estudio, importancia de la motivación para estudiar, importancia de tener diagnósticos institucionales, de la autoestima, la lectura como habilidad central, la orientación vocacional, la cultura oral, etcétera, ¿cierto? Entonces, allí fue un copy y pegue. Allí vemos una anotación de Luis Gabriel, por ejemplo, ¿cierto? Allí una señal de que este documento fue abierto a las anotaciones de los compañeros siempre, ¿no? Todos los documentos. Luego de esto, entonces, definición de subcategorías o temáticas principales al interior de cada categoría, que fue lo que vimos ahora con comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Salían otras ideas principales con comunidades de aprendizaje o cultura del estudio, y la reubicación de las ideas dentro de cada categoría. Es decir, en excelencia académica logramos identificar como subcategorías las pruebas saber, cultura del estudio, currículo, motivación y emociones, proyecto de vida, diálogo, capacitación docente, evaluación, rol de los acudientes.
¿cierto? Entonces, una vez identificadas subcategorías, ¿cuál era el paso a seguir? Colocar las ideas, las inferencias pedagógicas en principio, dentro de cada subcategoría. Entonces ya no solamente estaban dentro de la categoría cultura del estudio, sino que estaban dentro de la categoría cultura del estudio y a su vez estaban dentro de las subcategorías generadas dentro de ella. Y finalmente, bueno, casi finalmente, organización de las categorías y subcategorías como tabla de contenido, ¿cierto? Es decir, todo lo que salieron como categorías y subcategorías, ¿cómo lo reorganizábamos? ¿Qué iba de primero, qué iba de capítulo, qué iba de subcapítulo, qué iba de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto? ¿Qué iba dentro de cada qué? Es decir, por ejemplo, currículo, ¿dónde se metía? ¿Dentro de cultura del estudio o dentro de pruebas a ver o dentro de qué? ¿Cierto? Entonces, esa organización pues nos dio un primer tabla de contenidos, que nos dio una organización, ¿cierto? Allí de nuevo lo van a encontrar allí en ese documento, esa primera tabla de contenidos. Y eso nos llevó finalmente, nos permitió otro paso, que fue meterle a esa tabla de contenidos ya todos los contenidos. Entonces ya sabíamos que pruebas a ver como referente pedagógico era un capítulo 1 y que había un subcapítulo A, ese capítulo 1, que es saber como referente en la construcción del plan de estudios. Entonces ya era verter todo el contenido construido en cada uno de los elementos de la tabla de contenido. Primero las inferencias pedagógicas, pero luego, y aquí este paso me parece súper importante, muy importante, y fue lo siguiente. Teníamos ya los elementos de la tabla de contenido del índice y primero vertimos en ellos las inferencias pedagógicas y después las ideas de acción. ¿Cuáles ideas de acción? Las 148 ideas que los maestros dieron desde el inicio se convierten ya entonces en las ideas de acción dentro de la estrategia pedagógica. Las mismas 148 ideas, volvimos a ellas, pero ahora organizadas a través de una estrategia pedagógica. Entonces, aquí hubo una primera redacción, ¿cierto? Primero se transcribieron las inferencias pedagógicas, se transcribió la idea de acción de los maestros y hubo una primera redacción, ¿cierto? De parte nuestra. Y luego, ese documento con la primera redacción se puso a disposición de los maestros. Y allí, aquí no los recuerdo todos, pero a ver, los coloco allí de una vez si alguien me recuerda quién más participó. A ver, yo recuerdo que Milena y Víctor hicieron la redacción de todo lo de inglés para el turismo. Compañero Carlos Redondo participó allí en el texto, en esta parte por lo menos, en metacognición y reflexión. María Paz estuvo en todo lo de pruebas a ver, simulacros. Luis Gabriel, yo no sé cómo decirlo, hubo en la parte de la dimensión emocional y lo dialógico. Lisbeth en el plan lector. A ver, recuérdenme su participación también allí para colocarlo en la presentación. Alguien que diga, profe, yo metí tal cosa. A ver. ¿Se les olvidó? Marinela, comunidades de aprendizaje, efectivamente. Marinela, comunidades de aprendizaje. Así es. Ah, sí, ahí como se... Yo trabajé ahí también, pero en varias páginas, pero yo ni me acuerdo. Sí, así fue. A ver, intentemos colocarlo aquí. Inclusión. Francia, Servicio Social. Y ahí en varias cosas. Sí, Francia estuvo en varias. Y varias. Diana Torres, inclusión, ¿cierto? Bueno, y aquí entonces quedamos como en deuda con el resto de compañeros porque ni se acuerda, uno alcanza a acordarse de todos y yo sé que le pasa a ellos lo mismo que a Francia. ¿Cierto? Dice, yo me acuerdo que algo hice, pero eso fue hace rato, ya ni me acuerdo en qué participé. Entonces igual que la historia os premie es la vaina, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas gracias de todas maneras allí a todos los compañeros que hicieron su participación. Luego de que estos compañeros hicieron allí su aparte, su edición, su redacción,
pues pasamos a la parte final, finalísima, que fue pasarle el texto completo para corrección de estilo. En esa corrección de estilo nos colaboró, lo hicieron Carlos Redondo y Valentina Escopeta, la corrección de estilo, ¿cierto? Y el documento final, entonces, lo encuentran en ese vínculo de Calameo, que está allí también. En ese vínculo de Calameo pues van a encontrar la estrategia pedagógica final. A ver si podemos ir a ella para echarle como un vistazo general a la estrategia pedagógica. Entonces, bueno, entonces este es el documento que tenemos ya en Calameo y el documento final. Dice Celeste Tobar, preescolar, escuela nueva, trabajo, proyecto de aula de Ventura por el Río, Celeste Tobar. Muy bien. Samir José Berríos, Samir me imagino que trabajó, Colegio Amigos del Turismo, claro, efectivamente, y ecoturismo, creo que hay un apartado de ecoturismo, ¿cierto? Bueno, entonces ya lo colocamos y hagamos una revisión primero de la estrategia pedagógica, la tabla de contenidos, en el momento en el que lo construimos, ¿cierto? Lleva quedando entonces que hay ideas principales de la estrategia pedagógica: excelencia académica, formación del buen trato, formación de la conciencia ambiental, formación del emprendimiento en turismo sostenible y formación del interculturalismo. Cada uno de ellos allí con unos categorías. Y allí está la estrategia pedagógica San Antonio. Entonces este es el producto del trabajo colectivo. Sí, yo también quedé muy contento de verdad con el ejercicio. Me parece que sí se logró de verdad recoger las voces del equipo, ¿cierto? Y de nuevo, otra vez la conclusión de toda la estrategia, el alfa y el omega, el principio es el final es el principio. A lo que llegamos fue nuevamente a las 148 ideas dadas por los compañeros, pero ya estructuradas como una estrategia pedagógica. Sí, sí. Sí, es que hay un complique y es que como tenemos, digamos, como una metodología de trabajo que nos han enseñado, tenemos siempre un complique y es que luego esas metodologías lo que dificultan es hacer las carne y sangre, hacer la realidad. Normalmente se arranca escogiendo un enfoque teórico y luego le decimos a los maestros, mire, para que usted sea coherente con el pedido del colegio, tiene que trabajar así, 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 así. Y es más complicado hacerlo real, ¿cierto? Entonces sí, hay una riqueza ahí en eso. Bueno, entonces, Diana Forero, Lisbeth y mi persona trabajamos interculturalidad. Dice María Fernanda. Bueno, entonces, vamos a presentar esto.
Así es, compañero, sí. Yo creo que me parece que hay metodologías del trabajo comunitario. Yo creo que este tipo de cosas trabajan como las juntas de acción comunal y demás, que hay que recoger para el trabajo pedagógico. Bueno, entonces seguimos con, estos son los 16 pasos que nos llevó al proceso de construcción colectiva de la estrategia pedagógica sanantoniana. Al final, entonces, lo que les digo, les voy a compartir esta presentación también. Bueno, y ahora, ya para ir avanzando hacia el final, el resultados de todo este proceso. Entonces, la estrategia pedagógica sanantoniana está conformada por 5 grandes categorías: excelencia académica, formación del buen trato, formación de la conciencia ambiental, formación del emprendimiento en turismo sostenible y formación de la interculturalidad. Cada componente central de esta estrategia pedagógica pues está anclada, articulada y soportada en un objetivo específico y busca la consecución de un objetivo específico. El componente de excelencia académica busca implementar estrategias educativas inclusivas que permitan a todos los estudiantes lograr los más altos desempeños en las evaluaciones académicas internas y externas. El componente de la formación del buen trato busca plantear acciones que fortalezcan en los miembros de la comunidad educativa valores de respeto por la diversidad y la diferencia y competencias dialógicas para el tránsito armónico de las emociones para el buen trato, vivir en paz y solucionar acertadamente los conflictos. El componente de la formación de la conciencia ambiental busca definir acciones destinadas a la valoración, sentido de pertenencia, protección, preservación y conservación del patrimonio ambiental del territorio. El componente de formación del emprendimiento en turismo sostenible busca ejecutar actividades orientadas a generar capacidades para el emprendimiento económico sostenible, valorando el patrimonio turístico del territorio. Y el componente de formación de la interculturalidad busca establecer mecanismos educativos y de participación para la valoración, sentido de pertenencia y protección activa del patrimonio intercultural de la institución y el territorio. Bueno, entonces, y dentro de cada uno de estos componentes hay una división, ¿cierto? Una división en que le llamamos aquí elementos estratégicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos estratégicos que nos van a permitir dentro de cada componente alcanzar el objetivo específico al que debe responder? Entonces, por el lado de excelencia académica, los elementos estratégicos son pruebas saber como referente de calidad, cultura del estudio, aspectos metodológicos, aspectos evaluativos, ambientes pedagógicos, bienestar docente, capacitación docente, rol de los acudientes y aspectos curriculares, ¿cierto? Ahora, al final retomamos excelencia académica para mostrar un poco cómo se operativiza, ¿cierto? Bueno, la formación del buen trato está compuesto por los siguientes elementos estratégicos: el proyecto del buen trato, metodologías para el buen trato, temáticas sobre el buen trato y participación de los acudientes. La formación de la conciencia ambiental se soporta en los siguientes elementos estratégicos: el PRAE, transversalización metodológica y curricular, ¿cierto?, que genera conciencia ambiental; cultura ambiental, salidas de campo, derechos de la naturaleza, grupos ecológicos, jornadas ambientales, valores ambientales, fechas ambientales, desarrollo sostenible y articulación interinstitucional. Y la formación del emprendimiento en turismo sostenible se ejecuta con los siguientes elementos estratégicos: Colegio Amigos del Turismo, ecoturismo, un principio, dice allí, transversalización metodológica y curricular. Esta transversalización metodológica y curricular, que aparecen varios, implica que las propuestas que hay metodológicas y curriculares dentro de cada uno de estos componentes, es decir, respecto al emprendimiento en turismo, los profesores propusieron unas metodologías y unos elementos del currículo. Ellos no son solamente para desarrollar dentro de la clase de ecoturismo, sino que son para que atraviesen, se transversalicen en toda la institución. Entonces, por ejemplo, a ver qué puede decir uno. Si el buen trato, dentro del buen
formación del buen trato se asume que hay una cierta, el diálogo hace parte de la metodología para fomentar el buen trato. Esa metodología dialogante, dialógica, ¿cierto? Soportada en el diálogo, transversaliza toda la institución, ¿cierto? Eso es lo que hace referencia a este ítem que aparece en varias partes. Bueno, otros elementos estratégicos de la formación del emprendimiento en turismo sostenible, salidas de campo, servicio social obligatorio, la metodología, educación experiencial, allí en específico la idea de ferias del emprendimiento, articulación interinstitucional y SENA. Y en la formación de la interculturalidad, formación de la interculturalidad, 4 elementos estratégicos, un principio, dice allí, bueno, no es muy descriptivo esta parte, pero es un principio, ¿cierto? Creo que hay ese respeto. Bueno, conocer para valorar, ¿cierto? Porque no podemos, la comunidad no va a valorar lo que no conoce. Cuando la gente, digamos la comunidad, va a hacer defensa del popolo, cuando vea el valor, la riqueza cultural para las comunidades indígenas, pero también para toda la nación, incluso el popolo. Entonces, para que la valoren necesitan conocer, es un ejemplo. Metodologías para la formación de la interculturalidad y las expresiones artísticas y culturales de las diferentes culturas que se encuentran. Entonces, bueno, ya tenemos que hay unos componentes con unos elementos estratégicos. Y aquí vamos a ver solamente un ejemplo respecto a excelencia académica. Los elementos estratégicos, a su vez, se componen de propuestas de acción. ¿Y cuáles son las propuestas de acción? Pues las dadas por los docentes en la lluvia de ideas iniciales. Entonces, un ejemplo aquí en excelencia académica. Un elemento estratégico de excelencia académica es las pruebas a ver como referente de calidad, ¿cierto? Y cómo se vuelve propuesta de acción. Pues allí hay por lo menos 5, 3 y otras 2 sub. Entonces, saber como referente en la construcción del plan de estudios. Es decir, pruebas a ver como referente de calidad va a significar que para la actualización del plan de estudios tenemos como referente las pruebas a ver, ¿cierto? Que sobre eso ya se ha avanzado, se adelantó este año. BISBAI nos orientó y ha habido una actualización del plan de estudios en consideración de los resultados de las pruebas saber. Saber como referente en la metodología de la didáctica, ¿cierto? Que implica 2 cosas a su vez, metodología de enseñanza y aprendizaje, es decir, que la manera en que uno enseña en el salón va a implicar un entrenamiento también para las pruebas saber, ¿cierto? Entonces va a implicar, por ejemplo, que resolución de problemas. Ustedes saben que las pruebas saber en esencia son competencias evaluadas a través de resolución de problemas. Entonces, formar a los estudiantes en resolución de problemas. Pues obviamente eso articulado pues, al conocimiento que se está enseñando, es un método que se vea lo aplicativo en una resolución de un problema, eso que se está aprendiendo. Y el uso de cartillas y simulacros, utilizar las cartillas, que por ejemplo nos vinieron este año con la prueba de BISBAI, ¿cierto? Los simulacros, con las de PTA, ¿cierto? Entonces utilizar ese material y sobre todo después de hacer una aplicación de los simulacros, ¿cierto? Y ahora tenemos los simulacros, han salido unos resultados, pues ¿qué se debería hacer? María Paz nos orientaba, pues trabajar sobre la cartilla nuevamente, sobre cada una de las preguntas. ¿Cómo le fue a los muchachos en esta pregunta? ¿Cierto? Entonces, trabajarla de nuevo entre todos esa pregunta para identificar qué fue lo que no se entendió, cuál es el vacío conceptual o operativo, ¿cómo es que se dice? Actitudinal. Bueno. Y saber cómo referente en la estrategia evaluativa, ¿cierto? Que la manera en que evaluemos a los estudiantes también implique un entrenamiento en la manera en que los evaluarán las pruebas, ¿cierto? Bueno, pruebas a ver cómo voy a leer un poco más rápido, pero es para mostrar allí entonces cómo se iba desde las componentes hasta los elementos estratégicos y ahora a las propuestas de acción. Cultura del estudio, necesidad de hacer diagnósticos, de saber aprender, la dimensión emocional, el proyecto de vida, centralidad de lectura, el tiempo libre en la escuela, estrategias publicitarias. Estrategias publicitarias era porque allí está la idea de que llevamos 11 años enseñando a los muchachos algo y una sola propaganda en la televisión les puede generar un cambio que nosotros no hicimos ni con los 11 años. Es decir, que debemos aprender de cómo la publicidad genera cambios en los sujetos. Porque ¿qué es lo que queremos aquí en este apartado?
faltado construir una cultura del estudio. Pues utilicemos las estrategias que sabe la psicología, publicidad, sociología para construir esa cultura del estudio. Por ejemplo, las carteleras, ¿cierto? Bueno, aspectos metodológicos, el diálogo, la dimensión emocional del aprendizaje, entonces motivar por el estudio, reconocer el logro, el aspecto actitudinal que se evalúa en las competencias, aprendizaje significativo, proyecto de vida, inclusión, diversidad y duda, enseñar a pensar, metacognición, escuela, contexto, el saber profesional en la comunidad, el saber popular y cultural en el territorio como aula educativa, el buen trato y la colaboración en la metodología, transversalidad metodológica. Y finalmente, los últimos tres elementos estratégicos, aspectos evaluativos, entonces se hablaba de, o se escribe allí, se anota la importancia de la evaluación permanente, pero también final de los resultados, de la existencia de la heteroevaluación, de en los ambientes pedagógicos, la importancia de que de que hayan aulas especializadas, ¿cierto? Creo que en eso también hubo avances, ¿cierto? Me parece que hay salones en los que uno bien puede entrar y puede decir, esto es un salón de inglés, esto es un salón de lenguaje, esto es un salón de sociales, aquí debe estar con toda seguridad preescolar, ¿cierto? Entonces, bueno, ya ha habido un avance. Y ambiente pedagógico institucional, todo espacio en la institución educa, y bienestar docente, la importancia de alimentar la vocación de enseñar, ¿cierto? Aquí la idea es que, pues, el presupuesto es que la vocación no es algo que siempre está allí, que no requiere alimentarse, sino que se requiere enriquecer y alimentarse o se muere, ¿cierto? Necesitamos alimentar la vocación, la pasión de enseñar, el colegaje, esto es bien importante para el ambiente laboral y educativo en general, y es que a veces se resume la idea de que entre los bomberos no nos pisamos las mangueras, más o menos. Y si no nos apoyamos entre nosotros los maestros, divide y reinarás. La mejor manera de que una comunidad no avance, que esté dividida, ¿cierto? Entonces el colegaje, espacios de bienestar, ¿cierto? Sobre los que tanto insistió Everly, ¿cierto? ¿Cuándo nos vamos a integrar? ¿Cuándo nos vamos a tomar alguna cosa? ¿Cuándo nos vamos a... Bueno, algunas metodologías para trabajar el bienestar docente. Entonces, bueno, finalmente, entonces, ¿qué es la estrategia pedagógica sanantoniana? La estrategia pedagógica sanantoniana son unos principios institucionales que se convirtieron en objetivos específicos, que a su vez se convierten en componentes de una estrategia pedagógica, y esos componentes tienen unos elementos estratégicos para alcanzar el objetivo específico que corresponde a cada componente, y esos elementos estratégicos finalmente se convierten en acciones, actividades que constituyen la transacción y por lo tanto son la operacionalización de la estrategia pedagógica. Esa es la estrategia pedagógica, y aquí quiero resaltar algo final, y es ¿cuáles acciones? De nuevo, las 148 ideas dadas por los maestros desde su experiencia, su saber y su reflexión. Bueno, aquí ya, finalmente para terminar, lo último, un poco a partir de lo que, la idea que dieron los compañeros sobre la evaluación y sobre cómo se ha avanzado. En enero de este año, entonces, ya veníamos con ese documento y con el documento de estrategias pedagógicas trabajado, ¿cierto? Desde el año pasado, durante los últimos como 4 meses, ya veníamos con ese insumo construido. Entonces, desde enero del presente año, empezó a trabajar en una propuesta de operacionalización, ¿cierto? Entonces, aquí no están todos, aquí solamente algunos pantallazos pueden que falten, ¿cierto? Entonces, me disculpan los que falten, por ejemplo, no está aquí ninguna de inclusión. Pero bueno, que en enero de que trabajamos, si una de las ideas de acción de las salidas pedagógicas, en ese vínculo que está aquí arriba va a encontrar el documento donde consolidamos todas las posibilidades de salidas pedagógicas, ¿cierto? San Salvador, One Love, Seviaca, Biblioteca de Santa Marta, GESELCA, Cabo de Avela, Mundo Marino, Huepiapá, después de Puerto Brisa, el Museo de la Cultura Guayú, Marciruma, etcétera, etcétera. Sí, hemos propuesto unas metodologías de trabajo. Esas metodologías, cómo se deben empezar a ver desde la primera clase en la institución y la primera clase de cada periodo. Entonces, hay un documento que se llama Primera Clase YERSAT,
¿cierto? Sí, que incluye cosas como las siguientes. Si lo que queremos es motivar el elemento emocional en el aprendizaje, se requiere motivar al muchacho por su aprendizaje, un elemento fundamental es que el estudiante sepa para dónde va. Eso va a implicar que desde la primera clase el muchacho le va a decir, mire, su propósito en este periodo es que logre hacer esto. Porque si un estudiante no tiene el objetivo hacia dónde se quiere que avance, pues no se va a poder proponer ningún objetivo porque no se lo han dado a conocer, ¿cierto? Bueno, ya hay otros elementos. La primera clase ya está. Otro documento allí construido, construyendo un ambiente pedagógico para mí y para mis estudiantes, ¿cierto? Una guía que nos da luces sobre cómo construir nuestra aula especializada, nuestro ambiente pedagógico. Dentro de lo metodológico, ¿cierto? Trabajamos, hicimos la experiencia de una tertulia pedagógica y salió el documento de cómo desarrollar la tertulia pedagógica con los estudiantes, ¿cierto? Que es una metodología participativa ordenada, ¿cierto? Se hicieron exposiciones, Chris Brujes y Carlos Redondo nos orientaron sobre metacognición, Yulisa y Jan sobre cómo enseñar a pensar, la compañera Osiris Marbello y Eric nos presentaron el proyecto del buen trato y implementaron la primera fase. Soy amigo de la YERSAP, amigos de la YERSAP, ¿cierto? Hicimos un primer directorio telefónico de todas las personas amigos de la YERSAP, amigos del territorio, ¿cierto? Es en relación con respecto a aprovechar el saber profesional y cultural del territorio, todas las personas en el territorio que podían aportarle a la institución y que han venido aportando, ¿cierto? Entonces, Lina Sánchez, por ejemplo, aquí tenemos a Lina Sánchez, que fue jurado en el Día de la Ciencia. Tenemos a Leiner Rodríguez, el gestor del escudo de la institución. Ginny Joana Casas, gestora cultural, que a propósito, ayer me contaron que inauguró un museo en su casa con ánimo de lucro, pero también con un gran aporte para el territorio. Es un sitio turístico. Si alguien quiere saber de la cultura indígena, ya no necesita subirse por allá, tiene que ir al museo de Ginny Joana. ¿Cierto? Me parece que hay que apoyar esa idea. El señor Miguel Rosado, que tiene un hotel y cuida tortugas, bueno, etcétera, ¿cierto? Y eso se generó un directorio que se ha hecho, pues, que hemos utilizado algunos más, otros menos. Y otro documento que se llama algunas orientaciones de la estrategia pedagógica para las clases, ¿cierto? Entonces allí se dice, sí.
Sí, así de Francia tiene razón. El mismo día de Malanga, cuando se presentó Malanga, el sábado, se presentó un grupo de folclore, por ejemplo, el de Sol, ¿cierto? Que tiene la Casa Cultural. Recuerdan ustedes que Sol pasó por los salones invitando a los estudiantes y fue bello ver allí esos tres estudiantes bailando, tres muchachos de los más pícaros del colegio, ¿cierto? Los que estuvieron allí de pronto los vieron. Aranza, que es de la jornada de la tarde, este pelado que no sé, que siempre está bailando y sonriendo allá en primaria, y una muchacha afro que nunca se le escucha ni la voz y allí bailaba. Es decir, a veces el meramente abrir la puerta del colegio ha generado cosas muy bonitas, como dice Francia, muchos contactos. Ahora, parte de las últimas láminas es un poco recordar como ellas también, como estas, algunas de las cosas avanzadas y muchas sin recordar también, de todas maneras, ¿cierto? Se nos olvidan, pero realmente se ha avanzado mucho. Un profesor alguna vez en alguna reunión decía lo siguiente, decía que la comunidad sí se siente ajena al colegio, se siente que el colegio va por un lado y la comunidad va para otro. Esto ya fue hace harto tiempo, dijeron harto tiempo. Pero en ese momento ya ocurría, era un maestro nuevo, dijeron, ¿cierto? Que un poco desvinculado a la institución durante una época. Y le respondíamos nosotros a ese maestro, decíamos, no, usted ya está hablando de una institución que no es la institución actual. Es decir, ya en este tiempo claramente uno ya puede decir que el colegio ya no va por un lado y la comunidad va para el otro. Creo que tanto la comunidad dentro del colegio como el colegio salió a la comunidad, ¿cierto? Hay una imagen gráfica sobre esto de que el colegio salió a la comunidad con lo de servicio social que lidera Francia, ¿no? Que van a cada una de las casas los muchachos de servicio social y golpean y hacen la capacitación ambiental y la concientización ambiental. Bueno, avancemos aquí. Bueno, luego de esta semana, a ver, alguien dijo aquí por aquí los mensajes. Prueba de ella la celebración de los 20 años de la IESA. Ah, bueno, qué bonito es así. Igual hay algunas cosas que por aquí se nos han perdido. Ya ahí dice que piensa que hace falta la cátedra de emprendimiento. Bueno, esto es un trabajo que siempre está en actualización, ¿no? Esa estrategia pedagógica tendrán que ir actualizando y si hay modificaciones, aportes y riquezas, eso es propio de estos documentos. Es un trabajo ajustado a la realidad del contexto. Profe, en primaria hay un material que se denomina Exprésate. Con este enfoque de pruebas a ver que nos socializó la compañera Marinela. Ah, qué bien, bien. Allá hay un aporte muy operativo de una vez, y es utilización del material de Exprésate en primaria, ¿cierto? Que haría parte de qué? De las pruebas a ver como calidad, como referente de calidad. Hubo fuerte participación comunitaria, la línea de tiempo, los mosaicos, sí. En esos 20 años de la IESA fue bello y ver también los maestros reencontrándose, ¿cierto? Los fundadores, con toda la generación. Bueno, luego de enero, ya esto fue en febrero, se hicieron, como lo pedía la estrategia pedagógica, unos diagnósticos iniciales, ¿cierto? Una caracterización cultural, cuántos de nuestros estudiantes y en qué porcentaje son guayú, cuántos afrodescendientes, cuántos indígenas de la sierra, cuántos católicos, evangélicos, testigos de Jehová, cuántos nacieron en Palomino, cuántos por fuera de Palomino, cuántos en la zona andina, ¿cierto? Ahí está ese vínculo, allí lo pueden encontrar los resultados, ¿cierto? La caracterización cultural. Me parece que fue muy bonito los datos, ¿no? ¿Cuántos testigos de Jehová tenemos? ¿Cuántos evangélicos? ¿Cuántos venezolanos? ¿Cierto? ¿Qué tan importantes son los venezolanos en su peso porcentual en el colegio? Bueno, y otro diagnóstico sobre cultura del estudio, ¿cierto? ¿Quién los acompaña en las casas para hacer tareas? ¿Repasan o no repasan? ¿Cuándo repasan? ¿Cuándo hacen las tareas? Ya para el final, en el mismo salón. Bueno, etc. Allí en ese cultura del estudio van a encontrar resultados, porque identifica también qué elementos hay ya avanzados en la comunidad sobre una cultura del estudio y cuáles elementos hay que fortalecer, ¿cierto? Buenos días, María. Cuando uno pregunta a los estudiantes
Qué bien, lo que dice Marina es un aporte al trabajo en interculturalidad en el colegio. A ver, compañera. Ah, qué bien. Bueno, entonces la respuesta no ya lo que... También. Eso. Sí, eso. Sí, es que digamos que es una obviedad. No podemos decir que nosotros le enseñamos a los muchachos a autorreconocerse hace 3 años. Yo no entiendo por qué no, pues es que es evidente de que en los procesos educativos eso es, digamos que es anual, ¿cierto? Hay los muchachos que entran en preescolar, en primaria, no pasaron por el proceso, digamos que es lo propio de los procesos educativos volver a andar y reforzar todos los procesos, ¿sí? Digamos que ahí no hay nada raro, sino lo normal es que lo que vuelva a ocurrir en adelante, nuevamente haya reflexiones sobre la identidad cultural. Y esto no es una cosa menor ni para el país ni para el mundo, que, no, que nosotros protejamos las lenguas, por ejemplo. Miren lo terrible que es la pérdida de una lengua, los concuamos, ¿cierto? Los concuamos perdieron su lengua. Entonces yo le decía, tenemos al niño Coque, ¿cómo se llama el niño Coque que tenemos como en sexto, séptimo? Que se lo pasa siempre montado en los árboles. ¿Alguien me acuerda el nombre del niño? ¿Se acuerdan? Juan Carlos. Entonces yo le decía a Juan Carlos, porque ya hay otros niños de otro salón que precisamente lo pasan juntos. Y este niño de otro salón también es de papá o de mamá Coque, ¿cierto? Es mestizo, lo que le dicen mestizo. Y yo le decía a Juan Carlos, le decía, mira, observe a este muchacho, al amigo. Y fíjese que ya no tiene la vestimenta, ya no pisa su territorio y ya no habla con él. Le digo, fíjese y compare, dése cuenta lo terrible que es perder la cultura. Y claro, Juan Carlos abrió los ojos y reconocía ya, gravísimo, ese amigo mío también es Cogi, pero no tiene ni la lengua, ni la vestimenta, ni el conocimiento que queda de él como Cogi. ¿Sí? Entonces, realmente el trabajo que hacemos como institución para fortalecer la identidad es un trabajo incomparable por la humanidad y por lo que, si es que no tengo ni palabras para decirlo, evitar perder una lengua. Creo que tiene la mano levantada o no la ha bajado. José J.
Rodríguez. Buenos días, José. Bueno, allí José hace unos aportes que bien merecen que se rescaten en el documento de la estrategia pedagógica, que no se pierdan, ¿no? Aprovechar los líderes, o bueno, articularnos con los líderes de las comunidades para que se acerquen al colegio también. Los padres de familia, ¿cierto? Es de la que rescata allí, y lo que ya ha ocurrido en la institución antes. ¿Cierto? Bueno, y muchas cosas. Esto estamos grabándolo, ¿no? Entonces ahí no se van a perder esas ideas. Tenemos unos amigos guayú, ¿cierto? En San Salvador, por ejemplo, San Salvador es toda la yerza chiquitico, están todas las culturas allí. Y los niños ya no saben guayú, una de esas niñas ya está aquí, en San Antonio. Si ya sus niños no tienen el guayú, se acabó el
algo ayude en esa familia de ahí en adelante. Si ya no, si hay una generación que rompe la tradición, pues como bien dice José, José, que además felicito porque después de 2 años por fin tiene buen micrófono para hablar. Nunca se la puede escuchar bien hasta en una reunión virtual. Entonces, bueno. Listo, vamos entonces para las últimas. ¿Alguna avance de la implementación de la estrategia pedagógica? Algunos abuelos de pájaro. Si alguno quiere recordarnos, entonces allí lo colocamos. Todos los simulacros de 11, los 2 simulacros de décimo, el simulacro institucional, eso es un avance respecto a lo del saber. Todas las capacitaciones durante todo el año sobre inclusión, PIA y DUA, ¿cierto? Fue de Eric, de Diana, de la Secretaría de Educación. Estas 3 que son claras, son de Francia, mejor dicho, el mérito, esas son de Francia. El servicio social, línea ambiental, servicio social, línea de educación, servicio social, línea de turismo, que ella ya alcanzó aquí algo a nombrar. En esta línea de educación, por ejemplo, con el apoyo de Jairo, ¿cierto? Estudiantes de 10 y de 11, apoyando a niños con problemáticas educativas, ¿cierto? Es una gran experiencia. Bueno, toda la línea ambiental, que merecería casi que una exposición por parte de Francia de todo lo que desarrolló este año respecto a esa línea. El enfoque en lectura y escritura en escuela nueva, eso me parece una maravilla, ¿cierto? Una propuesta allí del grupo del equipo docente y que trae frutos del equipo docente de escuela nueva, bajo el liderazgo de Juan Carlos, y que trajo sus frutos, ¿cierto? Todos reconocen que el haber enfocado durante el último semestre el currículo en lectura y escritura al final del año produjo resultados visibles. Qué maravilla, ¿cierto? Las escuelas de padres de Eric, la agenda institucional, que fue un ejercicio que intentó arrancarse y se hizo y no tuvo sostenimiento, pero me parece que trae muchos beneficios que debería, ojalá, poderse consolidar, ¿cierto? La comunicación con los padres a través de la agenda y el orden del cada uno de los estudiantes en sus tareas, teniendo una agenda en la cual allí colocar todas las responsabilidades. La Semana por la Paz, ¿cierto? Compañeros Gabriel, William, ¿cierto? Y que por tercer año se hace ya, ¿no? Bueno, el Día del Idioma, el Día de la Ciencia y la Tecnología, el English Day, las celebraciones patrias, el Carnaval Intercultural. Este que me parece clave y es que creo que ya se logró consolidar dentro de la dinámica convivencial el principio de justicia restaurativa, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que cuando sucedió lo del salón del profe Carlos, estos estudiantes que saltaron las paredes y embardunaron el salón y lo destruyeron, había un ánimo vengativo, era claramente un ánimo vengativo, ¿cierto? Respecto a los estudiantes, había que sancionarlo, aplicarlo y mandarlo a la fiscalía. En ese momento se reiteró la necesidad de que nosotros no somos un ente penitenciario, ni de control, ni punitivo, sino un ente educativo, y que el principio que debe orientarnos es el de justicia restaurativa, que implica lo educativo, es decir, y eso es bíblico además, y es la persona que comete un error, tiene la posibilidad, para el pecador todos los caminos están cerrados menos uno, ¿cierto? ¿Cuál es? El del arrepentimiento. Entonces aquí más o menos es lo mismo. Si el estudiante cae en un error, reconoce su error, lo enmienda a las víctimas y hay un compromiso de no repetición, aseguramos con eso que hay un proceso educativo en el estudiante, que es lo propio de la institución, las víctimas son restauradas y no se vuelve a repetir. Eso es genial, ¿cierto? Y me parece que finalmente se consolidó dentro de la institución. En el caso de los estudiantes de que ocurrió aquello con Carlos el año pasado la mayoría terminaron por fuera, pero se les dio una oportunidad y los muchachos, creo que lo pueden decir los maestros, fueron uno y otro después de 3 meses de estar viniendo todos los días, 3 horas en la tarde a lavar baños y demás, nunca se les ocurrió más hacer una cosa así y nunca volvió a ocurrir en la institución algo así, ¿cierto? Aparte del sentido de pertenencia que genera el hacer el oficio al colegio 3 meses todos los días. Y en la escuela nueva sé que también ocurre, ¿cierto? Han venido los estudiantes que tienen problemas de disciplina, han venido en la
preguntarle, ahí hay unos problemas disciplinarios complicados en la escuela nueva, pero tiene que ver con lo que dice el Feng Shui, la energía y el espacio. Hay hacinamiento. Claramente hay un hacinamiento, es un espacio muy pequeño para tantos estudiantes, es muy difícil que no se generen conatos de conflicto cuando hay hacinamiento. Pero bueno, estábamos en que la justicia restaurativa se nos convirtió como en el principio en nuestra dinámica convivencial, que me parece que es un buen avance. La actualización de la malla curricular por parte de los compañeros, ¿cierto? Y muchas más, como dice Francia, no todas las recuerda una, y muchas más que podemos desconocer dentro de cada aula de clase. Yo a veces las logro reconocer en las evaluaciones docentes, ¿cierto? Por ejemplo, el proyecto de aves de Diana Forero, que ustedes deberían conocer, cómo a través de las aves lo enseña todo y genera una sensibilidad por los estudiantes. Los estudiantes de Diana Forero nunca van a cazar un ave, ni le van a utilizar una cauchera para bajarse un pajarito, ¿cierto? Y en ese proceso de sensibilización aprenden a leer, a escribir, a sumar, a restar, colores, sonidos, bueno, etc. Entonces, bueno, ese es solamente un ejemplo. Dentro de cada aula de clase, cada compañero tiene un sinnúmero de experiencias que bien vale la pena en algún momento un foro educativo institucional permita mostrar cada una de esas experiencias. Bueno, los documentos resultantes en Calameo, allí están todos los documentos resultantes del trabajo, ¿cierto? Este año, los avances en las mallas curriculares, planes de estudio, manual de convivencia, sistema institucional de evaluación, estrategia pedagógica. Allí en la presentación tienen el vínculo y finalmente lo que bien dijo el compañero Carlos al iniciar, la necesidad de la evaluación, que creo yo ahí tiene que seguir un camino como la guía lo orienta, la guía 34, ¿cierto? En forma de rúbricas, ¿cierto? Existencia, pertenencia, apropiación, mejoramiento continuo, ¿cierto? Entonces, cada uno de los elementos estratégicos de los planes de acción de la estrategia pedagógica pues merecería su reflexión. En general yo creo que sí se hicieron muy grandes avances este año. Yo creo que se andó a toda velocidad y uno puede encontrar que si se hubiera hecho, si se hiciera esta rúbrica, muchos de los elementos de la estrategia pedagógica están en existencia, en pertinencia, algunos en apropiación y algunos, por ejemplo, en mejoramiento continuo, ¿cierto? Muchos elementos. Yo creo que sí hubo un avance, pero se requiere hacer una evaluación juiciosa para que quede como con indicadores y de manera cuantitativa la evidencia de cada avance y de lo que falta por avanzar en adelante. Muy bien, compañeros, esta es la presentación de la estrategia pedagógica. No sé, anotaciones, reflexiones, comentarios al respecto. Ya se fueron, ya se durmieron, se les fue la luz. ¿Algún comentario